Listo, muy buenas noches a todas las personas que en este momento nos acompañan por medio de este medio, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a continuar con todo el estudio que nuestro hermano Diego Rojas ha tenido todos estos jueves atrás acerca del Evangelio. Y el día de hoy vamos a estudiar la vida cristiana después del bautismo. Ese es el tema para el día de hoy. El hermano Diego va a estar desarrollando el tema y el hermano Alejandro está en los controles y vamos a estar haciendo lecturas de diferentes pasajes bíblicos que el hermano Diego va a ir necesitando. Que el día de hoy, hermanos, tengamos una noche bien hermosa, que aprovechemos el tiempo y que lo que aprendamos el día de hoy lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Vamos a tener una oración, entonces les pido que me acompañen a orar, por favor. Amado Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, por este medio, Padre, con el único propósito, Señor, de adorarte, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, y de trabajar, Señor, en tu obra, Padre. Te queremos dar gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, porque hemos tenido momentos, tal vez, circunstancias difíciles en estos días, Señor, pero tenemos la oportunidad, Señor, de esta noche escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos obedientes a ti. Abre nuestros oídos, Señor, para que esa palabra, Señor, entre a nuestro ser, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos por todo lo que nos has dado, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús es que te lo pedimos. Amén. Vamos a pasar con el hermano Diego Rojas para que empiece a desarrollar el tema. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hermano Miguel. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos dirigido a Dios en oración. Gracias, hermano Alejandro, por estar en los controles. Y vamos a comenzar con la presentación del estudio de esta noche. Quiero comenzar diciendo que ha sido una gran experiencia. Hoy llevamos ya 7 estudios acerca del Evangelio. Y ha sido una gran experiencia. Hoy estaremos viendo la 7ª lección, que es la vida cristiana después del bautismo. Tuvimos nuestra primera lección, que es el Evangelio, y vimos que era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y el propósito, la salvación de las personas. Cómo Jesús predicaba el Evangelio como algo a futuro, porque Jesús en vida no había todavía muerto, no había sido sepultado, no había resucitado. Y entonces Jesús salvaba a las personas con su autoridad. Por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos más recordados por muchas personas, que es Lucas capítulo 23, donde él pues salva al ladrón en la cruz. Y en ese momento Jesús no ha resucitado, no, ni siquiera ha muerto. Jesús está en el madero, está en la cruz, y entonces Jesús decía: tus pecados te son perdonados. En este caso, nosotros predicamos el Evangelio como algo que ya pasó y que debemos obedecer en el presente para obtener la salvación. Tuvimos también la lección número 2, que fue creer. Y antes de morir, Jesús predicaba que las personas debían creer en el Evangelio para ser salvas. Entonces Jesús envía a los discípulos a predicar esto mismo acerca de la necesidad de creer en el Evangelio, y las personas que escuchaban en el Evangelio decidían si creían o no. Eso es lo que nos dice Marcos 16, 15 y 16. Tenemos a los discípulos predicando acerca de creer. Es uno de los temas más abordados en el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, la necesidad de creer. En aquel tiempo había muchas personas que no creían en el Mesías, no creían en Jesús. Todavía muchos de los judíos lo estaban esperando a Jesús que viniera, o al Mesías, y todavía no sabían que Jesús había venido. En nuestro caso, ya la mayoría de las personas, tal vez en el mundo, sabemos que Jesús vino, y es cuestión de creer firmemente en que Jesús es el Hijo de Dios, y esa decisión nosotros también la tomamos.
Personas como Felipe, un evangelista, un diácono, un discípulo del Señor, predicaron la necesidad de creer y las personas creían. También tuvimos la lección número 3 del arrepentimiento. Esta palabra que es metanoia, arrepentimiento, y metanoieo, que es arrepentirse, significa tener o hacer un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio en la manera de vivir, de actuar, de comportarse. Y antes de morir, Jesús predicó a las personas la necesidad de arrepentirse. Vemos textos donde personas se arrepintieron y entonces, una vez que Jesús resucita, los apóstoles predicaron a las personas que debían arrepentirse. En Hechos 2:38 vemos claramente que las personas que creían en el Evangelio debían tomar una decisión de arrepentirse de sus pecados antes de bautizarse para poder ser salvos. Tuvimos la lección número 4, fue una lección un poco corta acerca de la confesión de fe. Esta noche de la confesión de fe también tuvimos noche de peticiones, de oraciones, y estuvimos viendo que confesar la fe en Jesús no es lo mismo que confesar los pecados, no es igual. Entonces Jesús enseña en Mateo 10 que si nosotros lo confesamos con nuestra boca públicamente aquí en la tierra, cuando lleguemos al cielo o al juicio final, Él nos va a confesar delante de Dios o nos va a negar dependiendo de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Pedro fue uno de los muchos que negaron a Jesús, pero después vemos que también muchos confesaron a Jesús, y es una necesidad que el apóstol Pablo apunta, sobre todo en Romanos capítulo 10, 8 al 10, la necesidad de confesar con la boca para salvación. En Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38, tenemos el ejemplo más claro en el libro de los Hechos, en las conversiones, de uno que confesó su fe en Cristo públicamente antes de bautizarse. Con esto de la confesión de fe, alguien podría argumentar y decir, bueno, Diego, en la clase pasada, acerca de las 10 conversiones de el libro de los Hechos que estuvimos analizando, solamente vemos una vez donde esta confesión pública se dio de manera literal, y las otras mencionamos que fueron por inferencia. O sea, nosotros deducimos que las personas confesaron su fe en Cristo, pero alguien podría entonces ponerlo en una balanza y decir, ¿debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Y bueno, cada persona toma la decisión. En mi caso, yo al verlo una vez, que está como ejemplo bíblico en Hechos capítulo 8, yo prefiero hacerlo antes del bautismo, como lo hizo el etíope, y seguir las instrucciones de Pablo de Romanos capítulo 10. Y de esta forma, entonces, prefiero evitar cualquier tipo de error que podamos cometer a la hora de la salvación, porque esto también es una cuestión de fe, de lo que creemos, de lo que vemos y lo que practicamos, pero no somos perfectos, podríamos cometer errores, pero debemos tomar siempre la mejor decisión, aun cuando haya ejemplos donde no vimos confesión de fe y en otros, o en este caso solamente vimos un ejemplo de confesión de fe. Yo prefiero esto, y no estoy diciendo que si usted piensa diferente está mal, nada más le digo que yo prefiero practicar la confesión de fe antes del bautismo debido a por lo menos un ejemplo que tenemos. Muy bien, tenemos la lección número 5, que fue el bautismo. Habían dos tipos de bautismo: el bautismo para arrepentimiento, el bautismo de Juan. Vemos esto en Mateo capítulo 3, y vemos también otro que fue después de que Jesús resucita, Mateo 28, Marcos 16, y Jesús comisiona a predicar el evangelio para que las personas crean y se bauticen para ser salvas. Este bautismo cambia, ya no es para arrepentimiento, ahora es literalmente para salvación. Entonces, después de que Jesús resucita, las personas que estaban bautizadas
de manera diferente en otro bautismo. Por ejemplo, en el bautismo de Juan se bautizaban correctamente, fue lo que vimos en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5. Existe un solo bautismo que es válido, según lo que vemos en Efesios capítulo 4, donde habla acerca de 7 cosas que hay: uno, un Señor, una fe, un Dios, un bautismo, un cuerpo, etc. Y el bautismo debe ser una muerte, una sepultura y una resurrección. La persona sale del bautismo resucitada, revestida, puesta Cristo en esta persona. Y este bautismo nos salva. Entonces, llegamos también a la lección número 6 que tuvimos el jueves pasado. Los 10 ejemplos de bautismo, 10 ejemplos de conversión en el libro de Hechos, y lo vimos en orden. Ahí están los textos bíblicos y estuvimos viendo que en todos se predica el evangelio, en todos las personas creyeron en este evangelio que fue predicado. Muy posiblemente asumimos por inferencia, inferimos que todas las personas se arrepintieron de sus pecados y que todas las personas tal vez confesaron su fe. Inferimos esta necesidad de confesar la fe en Cristo y llegamos al bautismo, donde en todas las conversiones vemos que las personas se bautizaron en Cristo, no se bautizaron en otra cosa, y eso fue muy, muy importante. Hasta el momento hemos tenido 6 lecciones y 6 quizzes. Quiero felicitar a la hermana que ha completado de primera los 6 quizzes hasta el día de hoy, que es la hermana miembro de Barba, de la Iglesia Cristo de Barba, la hermana Maritza Rodríguez. Que Dios le bendiga, hermana. La he felicitado por aparte porque he visto que ha sido la primera en llenar todos los 6 quizzes. Muy bien. La vida cristiana después del bautismo es el tema de hoy. Déjeme decirle, estimado amigo que nos está viendo, que si usted todavía no ha decidido comenzar una vida cristiana, o la vida cristiana que usted ha llevado hasta el momento no ha sido exactamente la vida cristiana que vemos que es después del bautismo en el libro de los Hechos, pues déjeme decirle que la vida cristiana es maravillosa. Los que vivimos este tipo de vida cristiana, pues podemos decirle a usted, no nos cambiamos por nadie. La vida cristiana es maravillosa. Y cuando digo maravillosa, no significa que no tiene sus obstáculos, que no tiene sus problemas. La vida cristiana tiene sus días difíciles, sus momentos difíciles, pero, por ejemplo, en esta pandemia, yo me pongo a pensar, siendo cristiano o siendo no cristiano, llevando una vida cristiana y llevando una vida no cristiana, ahorita no me podría imaginar cómo podría yo afrontar la pandemia si no tuviera yo a Cristo en mi vida y sabiendo que hace 21 años pues me bauticé para el perdón de los pecados, tenía 14 años y pues es algo que ayuda mucho en la vida, y también la fe, que es una certeza, es una convicción de lo que se espera, de ir al cielo, que si morimos ahorita tenemos una esperanza que si no tuviéramos esta vida cristiana, pues no tendríamos más esperanza. Pero ahorita quiero mencionar que pues llevamos ya 4 meses. Ayer, 15 de julio, se cumplieron 4 meses de la última vez que nos congregamos como iglesia aquí en Barba, en Costa Rica. Fue el 15 de marzo de este año 2020. Llevamos 4 meses de no congregarnos presencialmente. Lo hemos hecho todo virtual. Y en estos 4 meses, yo le decía a mi esposa hoy, es muy posible que tal vez tratando de ver objetivamente, y no negativamente, pero objetivamente,
era cuestión de tiempo para que tal vez algún miembro de la iglesia se contagiara de coronavirus. Y lastimosamente esta semana un miembro de la congregación de Barba salió positivo. Yo no menciono el nombre, ni lo vamos a poner en pantalla, ni mucho menos, porque no es mi lugar para decirlo, aunque él ya pidió oración a toda la congregación y pues él salió positivo por coronavirus. Y hemos estado orando por él todas las noches, a las 9 de la noche, como uno de nuestros ancianos, que es don Mario, nos ha indicado que hagamos cadena de oración por él todas las noches a las 9 de la noche. Entonces, era tal vez cuestión de tiempo que alguno de nosotros se contagiara. Y yo espero que nadie fallezca. Tenemos, tal vez hoy nos está viendo Karen, que Karen está estudiando aquí este estudio del Evangelio y también está estudiando por aparte con mi padre. Karen es del Salvador. Ella es nieta de la hermana Lilian Macaña, y la hermana Lilian falleció. Entonces, esto nos podría ocurrir, pero lo que estoy tratando de decir es que si nosotros tenemos nuestra vida cristiana, estamos intentando vivirla de la mejor forma posible y a pesar de que cometemos errores, afrontar algo como la pandemia cambia totalmente la perspectiva si estamos llevando una vida cristiana. Si ya nos hemos bautizado, pues de la forma como dice la Biblia, de la forma como vemos todo esto, estas lecciones, si usted ve que lo que hemos enseñado hasta el momento es bíblico, pues como decía Ananías al apóstol Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y la vida cristiana comienza prácticamente después del bautismo. Mi papá ahorita está estudiando con, ya mencioné Karen, doña Silvia y también Samantha, prima segunda mía, hija de mi prima Joana. Y pues está estudiando por aparte porque los estudios los podemos hacer individualmente, más personales, o podemos también tener estudios como esto. Y yo creo que es una gran herramienta, una gran oportunidad para que personas que han llevado todo este estudio y han hecho tal vez los quizzes y están preparadas digan, bueno, yo quiero ser bautizado o bautizada para el perdón de los pecados, quiero comenzar una vida en Cristo porque tal vez no estoy seguro o no estoy segura de cómo fue mi bautismo. Cuando una persona a mí me dice que no está segura de cómo fue su bautismo, yo inmediatamente pienso, bueno, ¿qué va a perder? ¿Qué puede perder si se bautiza para el perdón de los pecados? Vamos a comenzar ahora sí con esta lección. Vamos a tratar de ser breves. Y lo que vamos a analizar hoy es solamente una partecita de la vida cristiana después del bautismo, pero son cosas muy fundamentales. Entonces, vamos también a poder hacer preguntas. El hermano Alejandro es el que me indica en cualquier momento, o el hermano Miguel me indican si hay preguntas en pantalla, pero vamos a continuar con la clase. Muy bien. La vida de los cristianos después del bautismo, y esta vida que vamos a presentar hoy, 5 puntos muy importantes, son 5 puntos bíblicos. Lo primero que vemos es aprender de Jesús. Cada cosa que voy a mencionar hoy es muy importante entenderlo, que podemos entenderlo en 2 perspectivas. Hay personas que dicen, necesito aprender de Jesús todo lo que pueda antes de bautizarme. Y hay personas que podrían pensar que al bautizarse ya ahí termina todo. Ambas perspectivas son erradas. Lo que vemos en la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, es que Jesús les dice, id por todo el mundo y hacer discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces,
Después del bautismo, Jesús lo que le dice a los discípulos, en este caso a los 11 que estaban con él en Mateo 28, es: bauticen para el perdón de los pecados y comiencen a enseñar todo lo que yo, Jesús, les he mandado. Entonces, la vida cristiana comienza después del bautismo en este orden que vemos de Mateo 28, versículos 19 y 20. No obstante, muchos, la mayoría tal vez, hemos aprendido de Jesús antes del bautismo. Llegamos y nos bautizamos, pero no deja de llevarnos a la responsabilidad de continuar aprendiendo de Jesús. Necesitamos continuar aprendiendo de Jesús. Como dijo Jesús, debemos aprender todo lo que Él le mandó a los discípulos. Y tal vez no lleguemos a aprender todo en nuestra vida cristiana. Tal vez dejemos esta tierra después de cierto tiempo de ser cristianos, habiendo aprendido mucho acerca del Señor Jesucristo, pero es posible que no lleguemos a aprender todo, porque todos los días aprendemos. Los que, por ejemplo, yo llevo 21 años de ser cristiano, mis papás llevan 37 años más o menos de ser cristianos y siguen aprendiendo, seguimos todos aprendiendo. Y esto es maravilloso, nunca dejamos de aprender de Jesús. Lo número 2 de la vida de los cristianos después del bautismo es adorar a Dios. Quiero que el hermano Miguel Obando, si es posible, nos lea Lucas capítulo 24, versículos 51 al 53. Quiero que noten por un momento que en Lucas capítulo 24 Jesús resucita. En los estudios paralelos que hacemos de Mateo 28 y de Marcos 16, vemos que Jesús comisiona a los discípulos. Les dice: vayan, bauticen y enseñen. En este caso, quiero que analicemos lo que hacen los discípulos en el texto paralelo de Lucas capítulo 24, versículos 51 al 53. Entonces, el hermano Alejandro tal vez nos puede poner un momento a Miguel a leer. Listo, hermano. Amén. Lucas 24, capítulo 24, versículos 51 al 53 dice: Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Vean cómo termina Lucas, todo el evangelio de Lucas. Así es como termina. Y gracias, hermano Miguel, por leer. Es maravilloso. Digamos, a veces debemos analizar cómo comienza Lucas, ¿verdad? Oh, excelentísimo Teófilo, y cómo termina Lucas hablando de Jesús. Y lo que termina diciendo es que una vez que Jesús fue llevado arriba al cielo, ya dejó a los apóstoles, a los discípulos, a los 11, dice que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando hablamos de alabando, posiblemente entendemos que cantaban. Y esto es lo que vemos en el libro de los Hechos. Hay muchos textos, por ejemplo, desde incluso Mateo capítulo 26, donde cantaron un himno con Jesús en vida, pero una vez que Jesús resucita, vemos que los apóstoles y los discípulos, todos los cristianos cantaban, alabar a Dios. En Hechos 16:25 me encanta este versículo, este pasaje de la conversión del carcelero, donde Pablo y Silas están en la cárcel en Filipos y dice que estaban cantando y orando. Y tenemos muchos textos como por ejemplo Efesios 5:19, Colosenses 3:16 y Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, por ejemplo, habla de que los frutos de labios que lleguen a la presencia del Señor como olor fragante. Y pues en este caso vemos que los discípulos, los cristianos, cantaban. Eran en diferentes lugares. Las personas pueden preguntar, ¿dónde? Bueno, eran diferentes lugares. A mí me gusta mucho cantar a Dios en mi privacidad. No tanto en público porque tal vez, o sea, uno aprende que no tiene la mejor voz para cantar y hay hermanos más preparados como el hermano Moisés aquí en Barba, que
Gracias a Dios que lo tenemos, que es un hermano que hasta está en un coro de la Universidad Nacional de Costa Rica, y el hermano está muy preparado y muy capacitado para cantar en público, para dirigir cantos, pero no obstante, como hermanos nos reunimos. En este caso dice que estaban siempre en el templo, Lucas capítulo 24, versículo 53. Estaban reunidos cantando, alabando, bendiciendo a Dios. En Hechos 16 estaban en la cárcel. Entonces, ¿dónde usted canta a Dios? Pues usted puede hacerlo en todo lugar. Yo todos los días pongo en mi celular canciones que me recuerdan de Dios y cantamos, pero es importante también ver que los discípulos también estaban en el templo y estaban adorando, cantando a Dios. ¿Qué más hacían en la adoración? Pues oraban. Hechos 16:25, aquí lo he mencionado en la pantalla. Una vez más, estaban Pablo y Silas cantando y orando. Hechos 2:42 es un texto que vamos a ver bastante. Me gustaría ver si Alejandro lo puede leer. En Hechos capítulo 2 tenemos la primera conversión que vemos después de que Jesús resucita, donde el apóstol Pedro se puso en pie en Hechos 2:14. En el versículo 38 les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. En el 41 se bautizan para el perdón de los pecados, y en el versículo 42 vemos cómo comienzan la vida de estos cristianos después del bautismo. Alejandro, ¿nos puede leer, por favor, Hechos 2:42? Hechos 2:42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, Alejandro. Vemos que oraban y estaban juntos, y entonces ellos estuvieron orando, oraban, participaban, perseveraban en esto. Esto es lo que los cristianos hacían, y esto es maravilloso. Y tenemos un montón de textos, en este caso de la adoración a Dios, de orando. Vemos que hay muchos textos. Están los textos de Hechos, están los textos de Romanos, Efesios, ahí vemos Colosenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. En el versículo 25 dice: orad por nosotros. Y en Santiago 5:16, el hermano de Jesús dice, pues, que es importante orar también. Vamos a seguir con otro aspecto de la adoración de Dios, adoración a Dios que hacían los cristianos. En este caso, estudiaban la palabra de Dios. Vemos en el punto número 1 que hoy hemos mencionado, que usted puede ver en pantalla, es aprender de Jesús. Día y noche aprendemos de Jesús, leemos. A mí me encanta enseñar del libro o del Evangelio de Lucas. Es el Evangelio donde yo me siento más cómodo enseñando, otros hermanos tal vez en otro evangelio, pero a mí me encanta aprender de Jesús en el libro de Lucas. Lo tengo todo prácticamente en un sentido cronológico, y me encanta estudiar de Jesús. Pero los cristianos del primer siglo estudiaban, analizaban lo que se les decía. Por ejemplo, vamos a leer. Mi madre Juanita creo que está en línea, conectada con mi papá. Mi mamá Juanita va a estar leyéndonos Hechos 17:11. Y en Hechos 17:11 nosotros entendemos que el apóstol Pablo enseñaba cosas y ellos tienen una reacción a lo que está enseñando. Es como decir: yo ahorita estoy enseñando, pero por favor no me crean a mí. Hagan lo que hacían estos cristianos en Hechos 17:11. Mami, cuando está lista, por favor. Lista. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchas gracias, mami.
Bueno saludarla por aquí. Nos extrañamos, ¿verdad? Porque no estamos en la misma burbuja y no nos hemos visto desde hace tiempillo, pero es bueno escucharnos y estudiar. Estudiar en este caso, estos eran más nobles, estos cristianos en Berea, más nobles que los del otro lugar, de Tesalónica. Pues había una diferencia y presenta el por qué. Pues dice, cada día escudriñaban las escrituras, no se quedaban con la enseñanza que les daba Pablo para asumir que lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Lo que hacían ellos era estudiar para ver si realmente era verdad. Entonces, hasta el momento, para hacer un resumen, la persona que se bautiza comienza a aprender de Jesús y ahora tiene la oportunidad y la bendición de adorar a Dios, de cantar, de orar, de estudiar la palabra, también de participar de la cena del Señor. Yo he puesto ahí en pantalla la cena, pero es participar o conmemorar la cena del Señor. Y tenemos ejemplos. Una vez más, vemos que en todos los ejemplos que estoy mencionando en estos aspectos de adoración, aparece el libro de Hechos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, es un texto que leemos casi que todos los domingos, como el apóstol Pablo dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, porque el apóstol Pablo pues lo recibió directamente del Señor, y como Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, después tomó la copa y bendijo a ambos. El hermano Miguel Obando nos puede leer, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 7. En Hechos capítulo 20, versículo 7, el apóstol Pablo viene haciendo un viaje y pues espera ahí a unos hermanos. Está obviamente Lucas, que es el que está escribiendo Hechos, y llegamos entonces al versículo 7, donde presenta pues la predicación de la palabra, que ya vimos el punto anterior de estudiar la palabra. El apóstol Pablo presenta un discurso, pero además de eso hay algo ahí que quiero que el hermano Miguel, si es posible, nos pueda leer. Claro que sí, Diego. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muchas gracias, Miguel. Exactamente. Tenemos ahí Hechos 27, donde dice el primer día de la semana. Y vimos que estudiaban. ¿Por qué? Porque Pablo está dando un discurso, está predicando, posiblemente predicando el Evangelio. Era tal vez lo que más se podía leer, lo que más se podía estudiar, porque en ese tiempo era muy necesario que escucharan acerca de Jesús. Entonces era muy importante, pero hay algo muy importante ahí y es el primer día de la semana, y eso nos da un ejemplo de cuándo era que más se reunían los discípulos, los apóstoles, para adorar a Dios, todos juntos como iglesia. Se reunían el primer día de la semana, era donde tomaban la cena, el día que Jesús, entendemos, resucitó. Ahí también estudiaban, ahí también cantaban, ahí también oraban y también ofrendaban. Tenemos varios textos como Romanos 15, 26, 1 Corintios 16, 1 y 2, que es bastante leído, y 2 Corintios capítulo 8, versículos 16 al 21, acerca del donativo que quería hacer esta iglesia. Y entonces tenemos muchos textos acerca de la ofrenda. No es la misma ofrenda que vemos para los judíos, porque los judíos tenían el diezmo y tenían la ofrenda que hacían, por ejemplo, la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda fue durante el tiempo que Jesús estaba en vida, pero una vez que Jesús resucita, no volvemos a ver el diezmo y no volvemos a ver las limosnas o las ofrendas que se hacían de los judíos. Entonces, esto nos lleva a conceptos muy interesantes que debemos analizar. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los cristianos después del bautismo? Y entonces, esto mismo que vemos acá,
lo tratamos de repetir nosotros cada primer día de la semana. Alguien puede decir, Diego, pero nunca cambian porque veo que es lo mismo. Ustedes todos los domingos, cada primer día de la semana, cantan, oran, estudian la palabra, toman la cena y ofrendan. Pues es lo que vemos en la Biblia, cada primer día de la semana es lo que hacemos, y además de eso vemos que también los cristianos cantaban y oraban y estudiaban la palabra y aprendían de Jesús fuera del primer día de la semana. Y entonces es muy importante. Lo que vemos del primer día de la semana, 1 Corintios 16, habla de la ofrenda el primer día de la semana, y la cena, en Hechos 27, habla del primer día de la semana. Entonces, por ahí podemos escudriñar un poco, analizar esto, y nosotros tratar de hacer lo que más se asemeja a la vida de los cristianos. Entonces, entramos a un aspecto número 3 de la vida de los cristianos. Ya tenemos la parte de la enseñanza de Jesús y también la adoración a Dios, nuestra adoración a Dios. Ahora viene un tercero que es también muy importante, y es tener comunión con los hermanos. Este aspecto es muy importante. Podríamos nosotros decir, bueno, yo me bauticé y ahora aprendo de Jesús por mi cuenta. Aquí tengo mi tablet, tengo un curso en línea y digamos no tengo relación, no tengo comunión con los hermanos porque no lo veo importante. Veo solamente importante aprender. Me voy a ser un teólogo, voy a estudiar teología, voy a aprender de Jesús, voy a adorar a Dios, pero tener comunión con los hermanos no lo veo importante. Sin embargo, la vida de los cristianos del primer siglo después del bautismo vemos que tenían comunión con los hermanos. Diego, tenemos una pregunta. Perfecto. Dime, Ale. Dice, es de nuestra hermana Patricia. La pregunta dice, la vamos a proyectar. La pregunta dice, ¿el ayuno es algo que nos aplica, que enseñara Jesús, o otra forma parte de adorar a Dios? Hola, hermana Patricia, que Dios le bendiga y gracias por su buen corazón. Hermana, y a todos los que nos están escuchando, bueno, el ayuno, dentro de un aspecto de adoración, pues yo no lo he incluido aquí. Hay muchas cosas que podemos hacer, que se nos permite hacer, siempre y cuando veamos ejemplo que los discípulos, o sea, los cristianos del primer siglo lo hicieran. Por ejemplo, tenemos un texto muy importante de 1 Corintios 4:6, que el apóstol Pablo dice, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Significa que debemos ver donde la Biblia ve, donde la Biblia dice hacer, y donde la Biblia no dice que hagamos, pues no debemos hacer. Con respecto al ayuno, el ayuno fue muy importante en el libro de los Hechos para eventos específicos. Y, digamos, no exactamente era algo que repetían los cristianos. No vemos que lo hicieran cada primer día de la semana, y no vemos que lo estuvieran haciendo constantemente. Hay un estudio aparte acerca del ayuno y no vamos a entrar en este estudio hoy. Así que mi papá, por ejemplo, el próximo jueves va a estar enseñándonos, seguramente, el próximo jueves nos va a estar enseñando mi padre el estudio bíblico, aquí seguramente en Facebook Live, y yo no sé cuál va a ser el tema que va a traer, pero es un tema muy interesante. Otro día, con más tiempo, vamos a enseñar más acerca del ayuno. Que haya cristianos que hoy hagan ayuno, pues me parece fenomenal cuando tienen algo específico por qué hacerlo, según lo que veo yo que lo hacían en el primer siglo. Por ejemplo, ayunaron para esto, para algo específico. Hay iglesias de Cristo, congregaciones que han ayunado porque
van a poner ancianos o han ayunado para enviar misioneros, las iglesias que envían o que enviamos misioneros a otras partes del mundo o a otros lugares, y esto es maravilloso. Gracias, hermana Patricia, por la pregunta. Yo no sé si eso contesta, pero por el momento no tenemos todavía mucho tiempo para seguir hablando del ayuno, pero otro día con más tiempo vamos a hablar del ayuno. Gracias por su pregunta. Muy bien. Tercero, tener comunión con los hermanos. Quiero que mi papá, Joaquín, si es posible, nos lea Hechos 2, 41 al 40. Sí, se desconectó. Gracias, Ale. Alejandro, vamos a estar leyendo Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Por favor, si puedes, Ale. Claro. Okay. Ya volvió de su papá. Ok, si mi papá puede leer. Hechos 2, 41 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas gracias, papi. Ok. Y saludos, qué bueno tenerlo por acá, papi. El próximo jueves nos va a estar enseñando y papi pronto va a estar anunciándonos cuál va a ser el tema. Muy bien, vean, en Hechos capítulo 2 vemos cómo ellos se bautizan y entonces en el versículo 41 son bautizados y desde el versículo 41 hasta el 47 tenemos una serie de formas como ellos tenían comunión. Y literalmente dice en el versículo 41, perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, es algo que realmente está súper detallado acá. Tenían comunión. Y es algo muy importante en la vida de los cristianos. Hace poco yo le dije a una persona, fue algo que se me ocurrió decirlo, ¿verdad? Estábamos conversando y yo le dije, dejar de tener comunión con los hermanos es casi un suicidio espiritual. Yo no sé si tal vez eso suena un poco fuerte y espero que usted no me malentienda, pero es súper importante, es vital, es casi como yo lo diría como la sangre de la vida cristiana, lo que nos une en un cuerpo, digamos, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos el cuerpo, la esposa del Cordero, Efesios capítulo 5, pero somos el cuerpo de Cristo, y ahorita vamos a ver acerca del cuerpo de Cristo, pero dice que ellos estaban juntos en el versículo 44, todos los que habían creído, o sea, todos estos que en el versículo 41 dice 3,000 creyeron, se bautizaron, se arrepintieron y se bautizaron, todos estos, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían en común todo. Y esto es lo que nos hace muchas veces, lo que nos lleva a hacer cosas como las que hemos estado haciendo. Por ejemplo, hoy se anunció aquí en Costa Rica, en las noticias, que Costa Rica padece ahora el porcentaje más alto de desempleo en la historia, llegando a un 20%. Esto es 2 de cada 10 personas o 1 de cada 5. 1 de cada 5 prácticamente está desempleada. Y hay personas que pues se les está acabando su comida, no tienen que comer. Entonces,
¿Cómo podemos tener comunión? No solamente orando por estas personas que no conocemos, sino o que conocemos que son hermanos, pero también, como dice acá, dice el versículo 45 o el 44, dice, tenían en común todas las cosas, 45, vendían sus propiedades, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esa parte a mí me encanta. Estos cristianos fueron bautizados, perseveraban en la comunión unos con otros, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, repartían a todos según la necesidad que tenían y perseveraban unánimes cada día en el templo y comían juntos. Ellos estaban compartiendo hasta la comida y es algo que nos encanta y hay personas que vienen de otras congregaciones, de otros países a veces y nos ven aquí, por ejemplo, en la Iglesia de Cristo en Barba, cómo nos gusta comer. Si usted alguna vez nos visita y nunca ha venido, pues posiblemente se va a encontrar, no sé cuáles cambios vamos a tener después de la pandemia, pero algo que hacemos todos los domingos es tomar café juntos en medio del estudio bíblico, donde aprendemos de Jesús, y en medio de eso y de la adoración a Dios. Tenemos las clases en la mañana y después tenemos el culto de adoración y tomamos café con pancito, etcétera. La pasamos muy bien, tenemos comunión y esta parte es muy importante. Hoy en día podemos ayudar y ahora tenemos un proyecto de benevolencia donde llenamos formularios y ayudamos a las personas pues que no tienen que comer y tenemos varias familias y mañana haremos la primera entrega, gracias a Dios. La hermana que hoy ha hecho la pregunta, Patricia, va a estar llevando los alimentos mañana, si Dios lo permite, a una de las familias necesitadas de la congregación. Y esto es maravilloso porque así es como nosotros tenemos comunión. Y aún con la pandemia y con tanta restricción, incluso esta semana, que es la semana de más restricción vehicular que hemos tenido hasta el momento, no nos evita que podamos seguir teniendo comunión a la distancia o incluso la hermana va a recibir los paquetes desinfectados, aunque va a mantener su distancia, y los va a llevar a la familia necesitada. Y aún así, entonces podemos tener comunión y esto es maravilloso. Otra pregunta. Claro, dime, Ale. Sí, de nuestro hermano Quique, Luis Enrique. Dice, ¿por qué a veces hay cristianos débiles? Gracias, Quique. Saludos, que Dios te bendiga. Bueno, todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas. Y entonces esto nos lleva al punto número 4 de trabajar para el Señor sirviendo en algún ministerio. Aquí voy a contestar la pregunta de Quique, muy buena pregunta, pero todos, digamos, tenemos alguna debilidad y alguna fortaleza, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12, ambos hablan de que somos un cuerpo. Y dice en Romanos capítulo 12, vamos a leer versículos 3 al 5. El último que leyó fue mi papá. No sé si sigue Miguel Obando, creo, o Alejandro. Pero alguno de los dos que pueda leer Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5, donde vemos las funciones de los miembros del cuerpo. Dime, Ale, ¿quién va a leer? ¿Miguel o usted? Me toca. Ok, perfecto. Romanos 12, del 3 al 5. Por favor. Dice Romanos 12, versículos del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Gracias, Ale. Y gracias, hermano Quique, Luis Enrique, por la pregunta.
No todos los miembros tenemos la misma función, y eso es claro. Me encanta el versículo 3 porque el apóstol Pablo dice que nadie se crea más que nadie. Bueno, no lo dice así, pero dice prácticamente que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, por ejemplo, yo enseño, puedo tener un título de misiones de una universidad o lo que sea, y puedo enseñar aquí, pero no por eso soy más que nadie. Soy igual de importante que cualquier hermano y cualquier hermana. Los hermanos que trabajamos, o sea, todos que trabajamos para el Señor sirviendo en algún ministerio, somos igual de importantes. Y esta parte 4, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque si lo vemos en orden, una vez que nos bautizamos, comenzamos a aprender de Jesús. No inmediatamente, tal vez brincamos al punto 4 donde trabajamos para el Señor. Tal vez no. A algunas personas esto les toma muy poco tiempo y a otras personas les toma más tiempo. Pero si lo vemos en orden, aprendemos de Jesús, adoramos a Dios, mantenemos ya ese margen de aprender de Jesús, adorar a Dios, pero no nos quedamos ahí. Tenemos comunión con los hermanos y al tener comunión con los hermanos a veces vemos que somos útiles en algo y entonces podemos estar en por lo menos algún ministerio sirviendo de alguna forma. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo del ministerio que hemos comenzado, este proyecto de benevolencia. Hay tantas personas involucradas, la mayoría de las personas no saben, los ancianos sí saben todo el plan que se ha dado esta semana para que mañana se haga entrega de una canasta básica a una familia. Pero, ¿esto quién lo hace? Bueno, no es una persona, no soy yo, no es solamente los ancianos, no somos los hermanos que aparecemos aquí los domingos, o sea, hay una cantidad enorme de personas involucradas, incluso hermanos que tal vez por cierto tiempo de la pandemia han dicho, bueno, no sé qué hacer, ¿dónde soy útil? Entonces, no todos tenemos la misma función y podemos ser útiles. No todos, dice el versículo 4, tenemos la misma función. Dice el versículo 5, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, hay debilidades que, por ejemplo, si alguien dice, mira, este hermano es fuerte porque asiste a la iglesia siempre y este es débil porque le cuesta. Bueno, la Biblia sí habla y el apóstol Pablo muchas veces habla de los débiles en la fe. Sin embargo, todos como seres humanos tenemos nuestras debilidades y uno de los puntos más importantes podría ser el pecado. Conocernos a nosotros mismos es muy importante. Hay personas cuyos pecados son más obvios, más evidentes o digamos los exponen más y otros tal vez no son tan evidentes, pero todos los seres humanos estamos expuestos al pecado y todos debemos tomar una decisión de pecar o no pecar. Y entonces la debilidad viene de diferentes formas, de diferentes tamaños, pero casi que todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Muy bien, en esto de trabajar para el Señor también vemos 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo utiliza estas palabras, servidores y colaboradores. ¿Qué somos? Pablo y Apolos no somos más que servidores y colaboradores. Apolos dice, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios, somos un equipo y en el sentido de que todos trabajamos, yo hago algo, alguien hace algo diferente, es casi imposible estar involucrado en todo, por más que queramos. Hay hermanas que enseñan los martes y muchos no estamos ahí en las clases, pero estamos maravillados de las hermanas que enseñan a los niños los días martes. Tenemos todo un ministerio con coordinadora, etcétera. No todos pueden hacer la función de los ancianos, no todos pueden hacer la función de los diáconos, de los ministros de jóvenes, de publicidad y todos los aspectos que tenemos en la iglesia, algunos ya de manera oficial y otros que cada día tenemos la oportunidad de servir en algo, de decir yo estoy acá, yo quiero servir. Y esta fue la vida de los cristianos después del bautismo. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos
y le pone el título, y a otros, y ahí están los títulos, pero el punto es no tanto los títulos, sino de que todos están sirviendo de alguna u otra forma con el fin de perfeccionar a los santos, dice Efesios capítulo 4. Entonces, hasta el momento hemos tenido estos 4 puntos y terminamos esta noche con un punto muy importante. El hermano Miguel nos va a leer este punto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La vida de los cristianos después del bautismo no termina. Tengo otra pregunta mientras Miguel ahí encuentra el texto. Perfecto. Dice que, de nuestras hermanas Shirleni, dice que todos los pecados pesan igual ante los ojos de nuestro Dios. Ok, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es que, digamos, en las escrituras a veces incluso habla del pecado de muerte, incluso habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, digamos, prácticamente un pecado que no es perdonado de alguna forma, pero se tendría que hacer un análisis, un estudio bien elaborado para explicar acerca, digamos, de la blasfemia del Espíritu la blasfemia contra el Espíritu Santo, perdón. También están los pecados deliberados. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y llega al versículo 26 y dice que si alguno peca deliberadamente, ya planeando el pecado, pues dice que es algo horrendo porque ya no hay perdón para los pecados. Entonces hay que entender que en sí el pecado es pecado. Hay personas que categorizan los pecados, y por ejemplo, si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en 1 Corintios el apóstol Pablo habla mucho de la lista de los pecados. Entonces dice, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Y habla de muchos. Voy a ver si encuentro aquí el texto bien rápido. En 1 Corintios capítulo 6 da toda una lista. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando yo veo esta lista en 1 Corintios 6, 9 y 10, veo que todos los incluye Pablo en el mismo paquete. O sea, tanto es un maldiciente, en el versículo 10, como un fornicario, adúltero, afeminado, un estafador, y a veces podríamos pensar que hay categorías. Uno va a ir a un lugar, el otro podría ser perdonado, pero al final de cuentas nosotros como cristianos, lo único que podemos controlar, lo único que está bajo nuestro control es lo que hacemos nosotros, y es tratar de no pecar, sea cual sea el pecado. Y la Biblia, cuando estudiamos, aprendemos de Jesús, adoramos a Dios, estudiamos la palabra dentro de la adoración de Dios, tenemos comunión con los hermanos, trabajamos para el Señor, sirviendo en algún ministerio, entendemos que debemos ser fieles hasta la muerte. Entonces, yo no sé si a la hermana Shirleni, que Dios la bendiga, hermana, saludos. Yo no sé si esto pues le ha contestado un poco la pregunta. Y la contesté de una forma muy, muy breve, pero podemos dar otro estudio un día acerca de esto mismo, de los pecados, si hay niveles, si todos los pecados son iguales frente a Dios, si todos pesan igual ante los ojos de nuestro Dios. Es una muy buena pregunta que podría ser contestada en todo un estudio. No sé si ha contestado la pregunta, pero mientras el hermano Miguel Obando nos va a leer acerca de Apocalipsis 2:10, donde incluso presenta algunos aspectos que no nos gustan mucho de la vida cristiana. Listo, hermano. Gracias, hermano. Apocalipsis 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, hermano Miguel. En este caso es muy específico. No quiere decir que todos los cristianos después del bautismo vamos a ir 10 días a la cárcel. No. Aquí está hablando específicamente de algo, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, algo que iba a pasar, algo que ya sucedió. Aquí Juan, en esta visión que está teniendo de Jesús, Jesús le está hablando, y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, habla de estos aspectos negativos que no nos podría gustar. Por ejemplo, los cristianos vamos a recibir crítica del mundo, sí. Vamos a recibir vituperio, el apóstol Pedro lo dice muy claro. Vamos a sufrir por el nombre de Cristo, porque lo llevamos puesto, lo llevamos muy identificado en nosotros. Vamos a sufrir, vamos a tener consecuencias negativas por esto en el mundo, sí. Familiares se van a apartar de nosotros, posiblemente, se van a burlar de nosotros, sí. Incluso cuando en algún momento dejemos la fe o no hagamos esto, no estemos aprendiendo de Jesús, no estemos adorando a Dios, y posiblemente en el paso que demos mal, equivocado, van a apuntar los dedos y van a decir, ajá, caíste y no estás viviendo como predicas. Muchos vamos a pasar o hemos pasado por eso y vamos a ser objetos de burla. No obstante, la vida cristiana, sigo diciendo, es maravillosa con todo esto. Y por eso aquí Juan en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada. Si estás temiendo ahorita que bautizarte te va a traer cosas como esto, no temas. No temas, porque la vida cristiana es maravillosa. Tiene más cosas buenas y más cosas positivas que todo esto de la tribulación que van a tener por 10 días, las pruebas, y termina diciendo, sé fiel hasta la muerte. La vida cristiana después del bautismo es muy relativa en cuanto a tiempo y es absoluta en cuanto a todo el tiempo que nos queda de vida. Y entonces hemos conocido a personas cuya vida cristiana fue muy corta porque fallecieron muy rápido después de su decisión de bautizarse. Uno de estos fue el hermano Eladio, aquí en Barba, en Costa Rica. Don Eladio, esposo de también nuestra difunta hermana Lidia. El hermano Don Eladio estuvo visitando la iglesia como por 2 años aproximadamente, y una vez decidió bautizarse, se bautizó para perdón de los pecados, comenzó su vida cristiana y al mes de haberse bautizado perdió la vida a una edad bastante avanzada. Entonces, la vida cristiana, digamos, en cuanto a tiempo es muy relativa. Algunos llevamos más de 20 años cristianos, otros más de 30 años y así sucesivamente. Si usted hoy quiere comenzar su vida cristiana, yo le motivo. Los ancianos de la congregación, uno de ellos mi padre que está en línea, que ahorita nos va a dirigir en oración, la oración final, mi papá Joaquín, si está conectado, mi padre y don Mario Bando, papá de Miguel, que Miguel está conectado aquí en línea, ellos dos van también a motivarle a usted, junto con toda la congregación, con todos los hermanos que aprendemos de Jesús, con todos los hermanos que adoramos a Dios, con todos los hermanos que tenemos comunión, con todos los que trabajamos o servimos de alguna forma, oficial o no oficial, es lo mismo, servimos a Dios, es lo importante, y tratamos de ser fieles hasta la muerte. Estos 5 conceptos son básicos y para nosotros es muy importante seguirlos. Como dije al principio, hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más que vienen. Por ahí están las preguntas del ayuno, por ahí están las preguntas del pecado, por ahí están las preguntas de las debilidades y podemos aprender muchísimo, muchísimo más. Pero estos 5 conceptos básicos para mí, yo los resumo como en la columna vertebral de mi vida cristiana, lo que me lleva a mí a cada día levantarme y decir, bueno, sigo viviendo mi vida cristiana porque al final de cuentas es una decisión. Yo les agradezco a todos su atención.
Han sido 7 jueves maravillosos. Yo he aprendido bastante. Me encanta porque al dar estas clases yo mismo aprendo un montón y quiero invitarle a tomar el último quiz, el quiz de la lección 7. El hermano Alejandro Castillo en pantalla va a estar compartiéndonos los 7 links, vínculos para los quizzes que tenemos, que son 7. Así que el hermano Alejandro nos va a estar compartiendo esto en la pantalla, y una vez que pues ya esté compartido ahí, mi papá Joaquín Rojas va a dirigirnos en una oración final y vamos a estar prácticamente terminando con esto. Una vez más, felicitar a la hermana Maritza Rodríguez, que ha sido la hermana que ha completado los primeros 6 quizzes de primero, antes que todos los demás. Tengo que revisar cientos de quizzes y eso es maravilloso. Toda esta próxima semana voy a estar bastante ocupado revisando quizzes, entregando certificados digitales para que usted lo imprima en su casa, y pues seguimos la vida cristiana. Es una vida cristiana maravillosa. Cometeremos errores. Sepa bien, las personas que incluso lo pueden evangelizar o lo hemos evangelizado a usted, le hemos ayudado en su vida cristiana, podemos llegar a decepcionarlo de una manera muy grande, pero Jesús y Dios nunca lo va a decepcionar. Y eso es muy, muy bueno, es muy importante. Que Dios les bendiga, y mi padre terminará entonces con la oración final. No sé si ya Alejandro, avíseme, Ale, compartió el mensaje que íbamos a poner. Sí, ya está en el chat de Facebook. Ahí están los quizzes, los links para que los puedan tomar. Gracias. Que Dios les bendiga y gracias por toda su atención en esta noche. Y hermano Joaquín, tenemos una petición desde el puro inicio de la transmisión de nuestro hermano Mario Obando Jr., que pide oración por un ex compañero de trabajo que dio positivo con COVID. Entonces, también para tenerlo ahí en oración. Muy bien, hermanos. Gracias a Diego por este importante estudio. Sin duda alguna es un estudio que debe abrir nuestro entendimiento y debe también de traer a nuestra conciencia un poco más de reflexión cada día, porque la vida cristiana es maravillosa, y cuando entendemos estos aspectos, bueno, es maravilloso, hermanos. Yo quisiera leer un texto antes de entrar a la oración, ¿verdad? Porque por ahí hubo una pregunta del hermano Enrique acerca de la debilidad del cristiano. Yo quisiera leer allá en Colosenses capítulo 1 para que ustedes vean qué es y por qué era que oraban los apóstoles refiriéndose a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 9, decía el apóstol Pablo: por lo cual también dice, nosotros desde el día que lo oímos, cuando oyeron acerca de la fe de los hermanos en Colosas, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los apóstoles primeramente pedían a Dios porque aquellos hermanos, oiga bien, fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que es muy importante. Y por eso estos estudios, porque es importante que todos podamos conocer acerca de la voluntad de Dios. Pero también dice Pablo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe usted que no todos los hermanos que aprenden de la Escritura, no todos, son llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual?
Por eso mucha gente conoce Biblia, pero no todos la practican. Y decía Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Escuche bien esto. Quiere decir que para poder andar como es digno del Señor, digno de la vocación con la cual yo fui llamado, usted fue llamado, es necesario el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es por eso, como decíamos el domingo, cada vez que nosotros conocemos más de Cristo y practicamos más lo que nos dice Cristo, nosotros vamos entonces agradando más a Dios y nos vamos acercando más a Él y vamos haciendo más su voluntad, y eso nos va fortaleciendo. Y es la única forma de dejar ese estado de debilidad que muchas veces hace que los miembros de la iglesia se confunden con la gente del mundo. ¿Ve? Por eso usted verá siempre hermanos que conocen mucho de Biblia, pero no viven una vida cristiana digna de lo que Dios nos enseña. Por eso es muy lindo ese estudio que ha presentado Diego es muy bello, ¿verdad? Porque la vida cristiana hay que vivirla y hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da para vivirla con excelencia, con excelencia. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios que estás en los cielos, con todo respeto, con toda reverencia, reconociéndote, oh Dios, como el Dios soberano, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, como el Dios de Israel, reconociéndote, oh Padre, como el Ser Supremo, que creaste los cielos y la tierra, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Padre, que le has dado entendimiento para que él pueda acercarse a ti y pueda también conocer tu voluntad esta noche. Queremos darte gracias, oh Dios, por este estudio, maravilloso estudio. Este estudio, Padre, que sin duda ha sido muy bien enseñado. Queremos pedirte que bendigas a tu siervo, que con saber ha enseñado esta noche, pero que también bendigas a aquellos que han estado en la transmisión de esta noche y de las noches anteriores, prestando atención a esta palabra, Padre, que tiene poder para sobreedificarnos. Bendice a todos aquellos hermanos que hicieron un reporte de su sintonía, como aquellos que posiblemente entraron ya tarde a la transmisión. Bendíceles, Padre, para que ellos puedan tener ese deleite en la vida cristiana, ese gozo, esa felicidad que debe impactar, debe inundar nuestras vidas donde quiera que estemos, Padre. Bendice a cada hermano, bendice al hermano Diego, Padre. Bendice a todo el equipo que también trabaja en los controles, Padre, y en todo lo que es la coordinación de este programa para que pueda así mismo llegar hasta cada hogar, hasta cada persona, hasta cada familia. Pedimos tu bendición, oh Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.